Walt Disney cuando le preguntaron de dónde sacaba tanta imaginación y él dijo que de la curiosidad. Tú empiezas a curiosear en algo y empiezas a crearte una historia, una percepción de lo que estás viendo, estar consciente de que cuando estás creando estés enfocado y que no estés distraído en absolutamente nada. Muchos de los equipos no han ido a Disney, por ejemplo. Entonces, cada cierto tiempo nos los llevamos a Disney. Wow. Porque siempre hay que estar a la vanguardia de toda la tecnología y estar viendo qué es lo que pasa en el mundo. Nosotros nos encanta el storytelling, las historias son lo que nos mueve y no los clichés comerciales. Y ver a las personas llorar en los shows, conectar, porque ambos shows tienen una dosis emocional impresionante. Tanto conectas con el Día de Muertos y si tienes una persona recientemente fallecida o con la nostalgia en Anticorum de cuando eras chiquito y escuchabas esas canciones, estarlas viendo en vivo con un violín. Entonces, el inspirar a tanta gente, el mover las emociones y conectarlos con esos sentimientos, eso es lo que realmente por lo que hacemos las cosas. ¿Puedes vivir tus hobbies? Sé que se puede vivir como cliché, pero yo lo vivo y muchas personas en la oficina lo vivimos. Pues si tienes el talento y la unes con tu pasión y estás alineado con un propósito, pues ahí te explotas en plenitud, ¿sabes? Mi invitado el día de hoy es Marcos Jiménez Monroy. Es CEO y director de creación de Altea Emotion. Es un emprendedor tapatío apasionado por crear experiencias trascendentes que impactan, inspiran y te conectan con tus emociones. Es fundador de Altea Emotions, una empresa que desde hace 24 años se ha convertido en un referente del entretenimiento experiencial, fusionando el arte y la tecnología. Se distinguen por enaltecer las tradiciones mexicanas y su cultura a través de la creación de parques temáticos de temporalidad. Es creador de GDL Luz, Calaverandia y Navidalia. Ganador del Premio Emprendedor del Año en 2019 en la categoría de desarrollo y en el 2022 fue reconocido por la revista Forbes como uno de los 100 mexicanos más creativos en el mundo. Vamos con esta entrevista épica con Marcos Jiménez Monroy. Estimado Marcos, bienvenido a Épicamente Podcast. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Un honor. Oye, la primera vez que fui a Calaverandia, la verdad es que pasó una experiencia que yo no me la esperaba. Primero fue una sorpresa para mí, algo tan grande, y sí recuerdo que yo tuve una sensación de que se me puso la piel chinita, que no te lo podría explicar porque al final pues, es una mezcla de emociones. Exacto. Y el día de hoy quise invitarte porque vamos a hablar de innovación, de creatividad, de negocios, pero quisiera empezar a entender ¿cómo fue que pasaste de estar en un negocio pues más tradicional, de expos, de stands, de montajes, a un negocio pues de entretenimiento, de innovación y de experiencias? Cuéntanos un poquito cómo fue esa etapa inicial de lo que hoy es un gran proyecto. Gracias. Fíjate que hay algo muy, muy padre que siempre me gusta platicarlo. Yo estudié diseño gráfico publicitario. Y bueno, empecé poniendo una consultoría de diseño gráfico y así fui evolucionando en los proyectos, siempre en un entorno de innovación y de creatividad y de diseño. Se fue siempre mi bandera. Y un día, ya como en el 2016, una cosa así, ya me tenían hartos los clientes. O sea, ya me tenían hartos. ¿En qué aspecto? En la parte creativa. Había una parte donde siempre ha habido un tope creativo. Yo siempre he dicho que un cliente, sobre todo en un entorno de diseño, siempre te pone un límite. Entonces me sentía muy, muy limitado por los clientes. Siempre dependíamos del gusto de un director creativo, perdón, de un director de marketing, de un CEO, de un político. Entonces siempre había que estar a expensas de que te autorizaran algún diseño que realmente fuera de gusto de ellos. Cuando siempre he dicho que el gusto de algún diseño, algún proyecto, tiene que ser el gusto del público al que va dirigido. Entonces, el estar viviendo por debajo de esas capacidades creativas, pues llegó a ser un hartazgo y un día dije, ¿sabes qué? No más clientes. No más clientes y bueno, llego a la oficina y todo el mundo pensando que me volvía vuelto loco. Y ya cuando les explicaba que era lo que estaba pasando y por dónde iba el rumbo que quería tomar, pues ahí lo empezaron a comprender. Entonces, realmente viene de una situación donde no me podía explayar creativamente
por estos límites de hasta un brand book. Tú sabes que querías poner algún color y no, esto no va con el brand book, esto no va con la comunicación. Entonces, todos esos límites que tenía creativos hicieron que pensara en properties. Algún día en alguna plática escuché esa palabra y dije, ok, son proyectos propios, puedo hacer proyectos propios. Claro que no teníamos ni un peso para hacer algo del estilo, entonces fue muy padre toda esta aventura de dejar a los clientes. Una vez llegó una chava que habían recomendado conmigo y me dice, oye, ¿puedo escribir un libro sobre ti? Le dije, no, hombre, ¿qué? No he hecho absolutamente nada. Eso fue hace como 6, 7 años. Me dije, es que soy una escritora fantasma. Yo no sabía que existían eso, escritoras fantasmas. Entonces me han recomendado que has hecho cosas muy innovadoras y yo no, ni siquiera he llegado a la mitad de mi camino. No tengo mucho que contar. Y me dijo, no, pero es que no es una biografía, es algo que tú le puedas aportar a los demás de lo que has aprendido. Y dije, bueno, eso está más interesante. Entonces un día llega y me dice, ¿cómo le ponemos al libro? Ve pensando cómo ponerle al libro algo disruptivo, algo que jale en un aparador, ¿no? Y me decía, como pierde el miedo en emprender. Y yo, no, pues eso, no está muy creativo. Y le dije, ya sé, ¿cómo le vamos a poner? Le vamos a poner, despide a tus clientes. Y ya se ataca la risa y le dije, realmente lo pensaba en ese momento. Dije, estaba consciente que quería despedir a mis clientes. Entonces, Wow, imagínate un libro que diga despide a tus clientes, muy pues, buen concepto. pero el fondo era ese, el fondo era no depender de terceros, ir directamente al usuario final. Yo soy muy fan de Apple y más en aquel tiempo. Entonces, pues Apple va directamente al usuario y toda la experiencia la basa en el usuario. Y entonces aprendí de eso y dije, ¿sabes qué? Quiero que mucha gente más bien nos diga si les gusta lo que hacemos y no si es el gusto de una sola persona. Entonces, por ahí empezó toda esta aventura. Para los que ya hemos vivido Calaverandia, Navidalia, o hemos estado en algún festival de Qué de luz con luz. ustedes, es fácil imaginarnos y pensar en esas experiencias. Ujú. Pero los que no, ¿cómo puedes explicar y cómo podrías, sí, comentar qué es Altea el día de hoy? Híjole, es un poco complejo. Pues Altea es una empresa que está enfocada en torno a las emociones. O sea, de hecho nos llamamos Altea Emotions. Ujú. Entonces, ese es el identificativo más propio que encontramos. Nos lo apropiamos y dijimos, sí, esto es lo que hacemos. Nosotros, en un ejercicio que hice el otro día en una plática que tuvimos de innovación, nos decían que nos fuéramos al ADN. ¿Cuál es tu ADN? Entonces ya te empiezan a explicar que Nike no vende tenis, que Ujú. vende sueños, ya sabes, toda esta parte del branding y que me encanta. Y nos hacían un ejercicio de decir, bueno, ¿qué es lo que realmente vendes? ¿Cuál es tu ADN? Entonces, el ADN de nosotros es que hacer que la gente conecte con sus emociones. Y Con sus emociones, con no las sus, que tú quieres transmitir. bueno, las que nosotros queremos transmitir, que ellos conecten con esas, ¿no? ¿Ok? Pero al final estuvo más padre porque todavía se fueron más profundo y nos dijeron, a ver, váyanse todavía un layer más abajo y llegamos a un punto bien importante que nosotros hacemos que la gente sienta. Entonces ese es nuestro ADN. Muy bueno. Si lo quisiera resumir en esto, ese es lo que hacemos. ¿Cómo? Pues a través de todo un equipo multidisciplinario. Tenemos, el otro día estamos viendo que más de 40 disciplinas. Entonces es padrísimo porque tenemos diseñadores gráficos, industriales, ingenieros en mecatrónica, arquitectos, comunicadores, mercadólogos. Bueno, hay una serie, hay 40 disciplinas. Entonces es padrísimo. Ahorita vamos a hablar de cómo han configurado Ujú, y cómo han construido un gran equipo creativo, pero antes de irme a eso, yo leí que en algún momento pues te planteaste, ya teniendo clara la visión que tenías, ujú, pero en algún momento dijiste, oye, a ver, o me voy a trabajar a Disney o a Universal Studio ujú. o construyo algo aquí. Exacto. ¿Por qué no irse a trabajar a Disney? Creo que ya se había pasado el tiempo. Ya se ha pasado el tiempo porque esto lo entendí o lo pensé cuando tenía 36, 38 años. Entonces ya no era el momento, ya era el momento de estar en la cúspide de la energía. Y dije, o me voy a aprender o empiezo a aprender y aplicarlo al mismo tiempo. Entonces realmente fui a hacer diferentes backstage tours, por ejemplo, en Disney,
backstage en Cirque du Soleil y es impresionante, es padrísimo cómo estás, por ejemplo, en Cirque du Soleil, en el show de la O en Las Vegas, que tiene este, esta alberca que se baja y se sube, la gente sale del agua, abajo hay buzos, entonces entender toda esa mecánica teatral de los top del mundo es maravilloso, es algo fuera de todo control, y perdón, fuera de todo, pues sí, de todo control de lo que vemos, entonces es prácticamente mágico también, entonces, y en Disney lo mismo, en Disney te vas haciendo tours por atrás de las atracciones y te van explicando qué tecnología utilizan, cómo hacen la magia realmente. Y lo padre es que siempre he pensado que, que todo lo podemos hacer simplemente sabiendo cómo y con la gente correcta. Entonces, tú imagínate que vas viendo cómo suceden las cosas y sabes que los puedes hacer y sabes que tienes el equipo, pues imagínate, es algo maravilloso, es algo que te vuela la cabeza. He leído por ahí, a ver, hacen experiencias trascendentes que impactan, inspiran y fortalecen los valores de nuestra cultura. Sí. Eso suena muy bien. Ujú. Cuando vas a un festival se ve increíble, pero muchas personas no saben los dolores que hay detrás, los retos, los problemas, la cantidad de trabajo y la presión también cuando está el tiempo de por medio. Exacto. Marcos, me encantaría que me platicaras cómo le hicieron para sobrevivir en un momento en donde no había absolutamente nada de eventos. Yo creo que es de el tipo de negocios Sí. que más difícil fue. ¿Cómo fue para ti esa etapa del COVID? Bueno, fue la etapa más dura de la vida, sin duda, tanto en lo profesional como en lo personal, porque de hecho a mí me ha encantado siempre estar en coachings y terapias y de plano ahí aprendí algo muy padre que es despersonalizarte de la empresa. Siempre creemos los emprendedores que nosotros somos la empresa Mm. y no hay nada más lejano de eso. Nosotros dirigimos una empresa. Pero entonces yo decía, en una etapa de frustración, porque es como un duelo. Realmente lo vivimos como un duelo. Tania, mi socia y yo, sobre todo nunca nos fuimos de un día de home office. Nunca. Durante toda la pandemia estuvimos todos los días en la oficina, todos los días. ¿Ustedes o todo el No, equipo? nosotros dos. Ok. Nosotros dos. La mayoría se fue, unos días, otros, pero la mayoría se fue por algún mes de esas que empezó todo a ser muy raro, pero nosotros nunca dijimos, esto no lo podemos soltar, esto no lo vamos a dejar, y realmente estábamos en la industria más difícil, la de juntar gente, la más compleja. Entonces, en ese tiempo éramos 86 personas. Teníamos un muy buen crecimiento por los parques y llegamos tristemente a ser 24. Ya no podíamos ser menos de 24 porque sabíamos que regresando íbamos a tener que montar y ya no podemos perder más talento. Entonces fue muy triste dejar ir tanta gente. No pudimos recuperar a la gran mayoría porque pues se fueron a otras empresas, otros emprendieron. Entonces eso nos metió en un problema de curva de aprendizaje cuando regresamos. Esa parte Qué también difícil. fue complejísima porque aparte regresamos con Navidalia Guadalajara y Navidalia Ciudad de México al mismo tiempo. Guau. Entonces, imagínate un equipo contraído a ese nivel y luego duplicado en un mismo proyecto en dos geolocalizaciones diferentes. Entonces fue súper complejo. Pero fíjate que en esa parte, pues pasó de todo. Nos dimos cuenta, cuando pensábamos que ya estábamos en el suelo, no, abajo hay un inframundo. Y aparte tiene 7 niveles, siempre lo Cuando digo. crees que todo puede estar peor, sí puede Exacto. estar peor. Conocimos cada uno de los niveles y fue algo muy, muy, muy complejo a todos los niveles. Y me di cuenta que en estas terapias y coachings que decía que aprendí a despersonalizarme, si es que yo decía, es que no me dan permiso de ponerme, porque ya íbamos a poner, fíjate, lo complejo, ya íbamos a ponernos con Navidalia del 2020 y dijeron, Calabrandia no, de plano no, porque está muy pegado Ujú. a la pandemia. No, es que tú pensaste que en octubre Sí, todo el mundo ya pensaba que era se 3 meses. solucionó esto, ¿no? Claro, todo el mundo Octubre de dijimos, 2020 creíste que exacto. ya íbamos a estar No, no, como si no. nada. Dijimos 3 meses, no puede pasar más de 3 meses. Y sí teníamos una visibilidad incluso de los permisos que te dan de gobierno para ponerte y teníamos el permiso para Navidalia. Y 15 días antes aprietan el famoso botón rojo. Imagínate ya con 15 días proveedores. antes. Sí, aparte. Entonces fue un doble
pues trancazo porque ¿Ya tenían fue, cosas montadas y así o no, no? estamos ya, pero ya todo listo y todo fabricado, todo contratado con Madres. anticipos. Entonces, fue una de las épocas de mayor resiliencia que tuvimos. Ahí aprendimos doblemente lo que es la resiliencia y fue dificilísimo a todos los niveles, así, a nivel psicológico, físico, mental, emocional. Pero siempre creímos que íbamos a salir adelante porque siempre hemos creído en lo que hacemos. Mucha gente nos invitaba a hacer cosas digitales. Sí. ¿Y por qué no se meten en lo digital? Nosotros no lo vamos a hacer. No queremos meternos a esto, que de aquí queremos salir. Sabemos que esto va a regresar, sabemos que la gente, al contrario, la gente va a querer conectar más con emociones, va a valorar más las emociones que lo material. Y así fue, afortunadamente. Pero fue una época oscura totalmente y muy fuerte. ¿Y cómo fue la experiencia de haberle apostado a que sí iban a volver en esa etapa, pero también pues con un tema crítico con socios acreedores? Uf, eso fue lo más complejo, yo creo, porque ya hemos pasado la parte del equipo, la parte de la frustración de dejar ir a la gente. En ese entonces, pues nosotros no estábamos listos para todas las liquidaciones, entonces tuvimos que hacer negociaciones y fue muy fuerte. Pero en la parte precisamente, nosotros nunca hemos tenido un capital atrás, nosotros somos orgánicos. Yo empecé con una laptop, así de historia de una laptop en mi casa, en mi departamento. Y entonces al no tener un capital atrás, pues no estar listos para una eventualidad de este tipo, ¿no? Bueno, aparte que nadie estaba listo, Ujú. pero esto fue, nosotros sí teníamos créditos, teníamos incluso arrendamientos, porque todo el equipo que tenemos es un equipo que compramos, porque son muchos ya los que los montamos, entonces no podemos rentar muchas cosas por el modelo. Entonces sí traíamos bastante en acreedores y en arrendamientos y con financieras. Y bueno, pues todo el mundo se paniqueó en esa parte de ese lado. Y yo platicaba con ellos y les decía, a ver, vamos a llegar de punto A a punto B, estamos en punto A, vamos a llegar, lleguemos a punto B de la mejor forma posible y hagamos que esto sea algo llevadero. O sea, sé que es algo difícil, no lo hagamos más difícil. Y bueno, parece que les dije lo contrario, parece que les decía lo contrario y yo les decía que no entráramos en un desgaste innecesario. O sea, al final somos una empresa que tiene valores y dentro de esos valores está la responsabilidad y la honestidad. Entonces, siempre fuimos muy transparentes, es decir, en este momento no hay nada en lo absoluto, ni siquiera nadie te va a comprar activos como para poder liquidar alguna deuda. Ujú. Es simplemente que tuvieran la confianza de que esto iba a salir bien y de buena forma. Entonces, fue muy desgastante con las financieras y las arrendadoras, fue muy desgastante. Y aparte que eran amigos, eso es lo peor. Ahí te das cuenta cuando son verdaderos amigos y cuando son amigos vendedores, ¿no? Entonces, aprendimos muchísimo, porque generamos mucha conciencia en esa parte, nos dimos cuenta de muchísimas cosas legales que tampoco no sabíamos. Entonces, afortunadamente, si lo ves eh, desde el punto bueno, pues tuvimos un aprendizaje en muchos layers legales, fiscales, administrativos, financieros, etcétera. O sea, tuvimos mucho aprendizaje, no de la mejor forma, pero al final adelantamos mucho aprendizaje. Entonces, al final nos hizo crecer en todos los aspectos. Cuéntame un poquito de los números, la cantidad de personas que están asistiendo a ya los eventos post Ujú. pandemia. Cuéntame cómo han sido sus resultados. Fíjate que sí tuvimos un incremento, sobre todo en el primer año, tuvimos un incremento del 30-35%, pero también porque fue el primer evento grande que hubo. Navidalia fue el primero, estábamos todos cerrado, y Navidalia fue el primero que inauguró aquí en Guadalajara y también en Que Ciudad de sí ha México. salido de todos. Sí, todo el mundo quería salir y más con el tema, más con retomar esta parte nostálgica, esta parte de que te da, pues no sé, te da paz. La Navidad siempre te da paz, te da emoción. Entonces fue algo muy lindo haber regresado con esos dos. Un reto enorme haberlo puesto también en Ciudad de México. Lo pusimos en Santa Fe y entonces teníamos que estar montando aquí, montando allá, fabricando para aquí y para allá. Pero eso fue lo que nos hizo ya salir de una mejor forma. ¿Cuántas personas fueron ese año? Uy, me parece que alrededor de 120, 130,000 personas. Wow. Sí, sí, una cantidad enorme. ¿Y cuál es la importancia de conectar con las raíces? Porque en un mundo, pues, de innovación, Ujú. de tecnología, de hiperconexión a través de Exacto. redes, a veces
se van perdiendo, ¿no? La Ujú. parte de tradiciones. Sí, Y ustedes, al contrario, han rescatado las tradiciones, pero también con componentes de sí, innovación y de modernidad, ¿no? exacto, con tecnología. Cuéntame cómo es esa parte, o sea, ¿de dónde viene el Ujú. hacer festivales temporales a partir de las raíces? De la cultura mexicana. Pues primero que estamos muy orgullosos. A mí siempre me ha encantado nuestras raíces y la conexión, porque como bien dice, estamos conectados a otra cosa, a dopamina, a rapidez, a inmediatez. Cada vez queremos más inmediatez. Hay demasiada información en la cabeza. Entonces, las raíces y nuestra cultura se puede empezar a perder, se ha estado empezando a perder. Y creo que eso es lo que te hace que tengas aterrizados los pies en tu tierra. Siempre he dicho aquí que, y ahorita te voy a platicar por qué, pero siempre he dicho que somos los zapatíos. Y nosotros hemos luchado contra eso, porque queremos dejar de ser los zapatillos y ser los tapatíos, pero orgullosos de serlo, ¿no? Entonces, fíjate que en G de Luz, por ejemplo, que hay muchos festivales en el mundo. Los festivales de la luz empezaron en 1851. Empezaron con la develación de una estatua de la Virgen María en Lyon, Francia, y Claro. al padre se le ocurrió decir que todos pusieran una velita fuera de su balcón. Entonces imagínate cómo se veía en ese tiempo los Claro. balcones, y así se empezó a generar una tradición. Ya en el 91, cuando empezaron los proyectores de alta gama, ahí empezaron a proyectar edificios, entonces ya se tecnificó los festivales de la luz. Entonces los empezaron a adoptar, empezaron en Francia, luego en Londres y luego en Japón. Y ahí fue cuando los conocí, dije, ¿sabes qué? Aquí hace falta un festival de la luz, una festividad así, eh, pero para celebrar a nuestro modo. Y nuestro modo es el folclore mexicano, totalmente. Allá los festivales son muy serios, son muy... artistas hacen piezas de iluminación y entonces te van diciendo que el filamento que conecta con la luz al terminar, algo muy conceptual. Y aquí dijimos, no, aquí vamos a hacer un festival de la cultura mexicana. Y este festival ha sido muy padre porque tú estás en el centro, primero estás en el centro, Ujú. que anteriormente pues estaba en el camino de ser lo que es en este momento de rehabilitación. Entonces, Claro, muy pues abandonado. era un centro más oscuro. Estaban empezando las luminarias de LEDs en Ujú. ese tiempo ya a proliferar. Entonces, estaba en construcción. Entonces, estuvo muy padre porque justo entramos cuando ya estaba esta iluminación en el centro y nosotros lo que hicimos fue enaltecerla. Entonces, el que estés tú parado en el Plaza Liberación, que aparte estás inmerso entre la catedral y el degollado. El estar parado ahí, escuchar la canción de Guadalajara sincronizada con efectos, porque es un show multimedia, que tienes audio, iluminación, proyección, efectos especiales, como fuego, como láser, iluminación aparte de la arquitectónica, iluminación robótica, y todo sincronizado al mismo tiempo con esa pieza. Bueno, incluso al principio tenemos estas pulseras que te marcan el beat de la canción. No, hombre, pues eres parte del espectáculo y es lo que te hace ser verdaderamente orgulloso tapatío, sentirte orgulloso tapatío. Entonces, ahí es donde decimos la importancia de generar un sentido de orgullo y pertenencia. Entonces, ahí tú quieres sentirte, o sea, te sientes mexicano, tapatío y estás en un lugar que es reconocido a nivel mundial incluso como el centro de nuestra ciudad. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, hacer que la gente tenga un sentido de orgullo y pertenencia, y eso lo logramos a través de la conexión con la cultura mexicana y con nuestras tradiciones tapatías también. Porque bueno, aquí somos orgullosos de tener el tequila, el mariachi. Pues imagínate que es algo de lo más representativo del mundo, los charros. eh, entonces, el mezclar estas tradiciones, también dijimos muchos años y sigue estando vigente y seguirá estando vigente la cultura, y nos encanta la cultura del teatro, la cultura de las marionetas, la cultura pues que tiene mucho tiempo ya en nuestro haber, ¿no? Pero lo que hicimos nosotros fue darle ese twist que dices, que fue cómo hacer que las nuevas generaciones adopten esta cultura de una forma diferente, porque yo escuchaba pues a niños, tengo una hija que me decía también, ay, qué flojera la cultura. Le dije, no, espera. Entonces me puso a pensar cómo ponerla.
a su servicio en relación a lo que está viviendo. Y esa es la parte digital. Me refiero más que digital a la parte tecnológica. Es la parte de si tú mezclas una historia, que la historia es lo más importante, que la historia te conecta con tus raíces y todavía la transmites en un formato gigante como es una proyección en un Ujú. edificio representativo o sincronizada con láser, pues esa parte esa parte tecnológica audiovisual es la que adoptan más las personas. Entonces dijimos, esta parte es padrísima porque eh, yo que soy fan de la tecnología y de la innovación y me encantan nuestras tradiciones y nuestra cultura, el poderlo mezclar y saber que lo van a adoptar las nuevas generaciones más fácil y de una mejor manera, pues es algo que me hizo explotar. A ver, yo estoy en un mundo, en la industria creativa Ujú, digital y me ha costado mucho trabajo crecer un equipo en donde hay diseñadores, productores, escritores, ujú, y me siento a veces como muy, incluso multidisciplinar, ujú, ¿no? ujú, Pero en un rango incluso muy limitado. Acá estás hablando de un rango muchísimo más amplio, ujú. con ingenieros, con arquitectos, con diseñadores, con bailarines, Sí, con claro. artistas. O sea, no es fácil configurar un equipo así, conseguir ese talento Ujú, y tampoco es fácil coordinar y encauzar ese exacto, talento, ¿no? exacto. Ahorita nos vamos a meter más a cómo es pues tu proceso creativo y Ujú, cómo piensas sobre la creatividad, ok, cómo podemos ser más creativos, pero antes quisiera entender de una forma más práctica ujú, cómo consigues un gran talento creativo ujú, y cómo logras que trabajen en conjunto con una visión y con ujú, un proyecto complejo como el ujú. tuyo. Fíjate que eso es algo incluso de lo más complejo que hay, tal cual como lo dices. Primero encontrar ese talento. Hay muchísima gente talentosa en Guadalajara, muchísima, pero no, nosotros siempre hemos estado, te puedo decir que luchando, cuando haces algo innovador, siempre platico la anécdota del Océano Azul, que cuando tú riges tus servicios o tus productos en precio, entonces están estos tiburones peleándose por el precio y ensangrentando el mercado. Ujú. Y cuando tú te riges por dar un valor agregado, que en nuestro caso es la innovación, la creatividad, entonces estás en un océano azul, estás innovando. Nosotros fuimos los primeros que hicimos videomapping en Guadalajara en Mm. el 2010 y fuimos los segundos en México. Primero llegaron los franceses a hacer en el Zócalo el Bicentenario y Wow. nosotros ya estábamos haciendo aquí los preparativos para Guadalajara. Entonces, tuvimos mucho tiempo donde nosotros estábamos solos haciendo videomapping. Ya ahorita es más de dominio público. Hay muchas herramientas ya para hacerlo, aunque no están los softwares y los servidores de alta gama para hacer ya, no sé, un evento como un 15 de septiembre o un G de luz. Mucho lo puedes hacer con la computadora, pero cuando necesitas tener esa certeza de que todo va a salir bien con la potencia necesaria y que no te va a fallar los equipos, ya los servidores pues son de otra gama, ¿no? Pero a lo que me refiero es que cuando tú estás innovando, siempre luchas con el status quo de las personas. Siempre hay una resistencia a lo nuevo. Mm. Entonces, eso nos pasó mucho tiempo cuando teníamos clientes. Nos, cons- eh, Nos costaba muchísimo trabajo que entendieran que algo nuevo lo pueden adoptar y iban a ser los primeros, porque siempre está este miedo. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros todavía no vamos en un buen camino, pero no hemos creado una industria en la cual la academia se fije para promoverla. ¿Me explico? Claro. Si tú vas a las carreras de animación, por ejemplo, o de diseño, pues siempre está lo clásico que es diseño industrial. Videojuegos. Bueno, en la animación Sí. es videojuegos, efectos especiales para cine o para películas, y no hay efectos especiales para parques temáticos. Claro. No hay nada alineado a nuestra industria. Hay diseñadores industriales, pero ¿qué les dicen a los diseñadores industriales? Puedes hacer cocinas, casas, hoteles, todo menos parques temáticos, Claro. menos una atracción. Entonces, ha sido muy complejo. Ya estamos en pláticas eh, con muchas escuelas y muchas universidades, porque se están dando cuenta ya que hay un track record de que muchos de sus alumnos están con nosotros en esta industria. Mm. Entonces, pues siempre tienen una comunicación con ellos cuando salen
Y entonces hemos ido a platicar, hemos dado pláticas ya en las universidades de que esta es una otra posibilidad de que lo vean, que los diseñadores volteen a ver a los parques temáticos y a las atracciones como una forma de desarrollarse también. Al final, sé que vamos a lograr incluso que haya una carrera enfocada en esto, Wow, y eso es algo de nuestros objetivos. Incluso queremos hacer nuestra Altea Academy, claro. porque ese es el principal problema con el que nos enfrentamos, el que nuestro talento es formativo, siempre lo estamos formando y formando, metiéndolos al mood pues de las atracciones y los parques temáticos. Y luego nos ha pasado que mucha gente, muchos de los equipos no han ido a Disney, por ejemplo. Entonces, en una mesa estás hablando de sí, como los Piratas del Caribe y todos así, ah, ok, ok. Entonces, cada cierto tiempo nos los llevamos a Disney. Ah, wow. Nos los hemos llevado también a Europa, a parques temáticos de Europa. El año pasado fuimos, o el antepasado, fuimos a la World Expo en Dubái. Mm, Nos fuimos un equipo de 7 personas de la oficina, porque siempre hay que estar a la vanguardia de toda la tecnología y estar viendo qué es lo que pasa en el mundo, no solo en Guadalajara. Entonces, pues tú imagínate también eso, regresando un poquito a lo que platicábamos de la pandemia, haber formado esos equipos, porque no es como que levantes la mano en una OCC o en una de reclutamiento, una plataforma, y que te vengan tantos como contadores, ¿sabes? De que te vengan especialistas en parques temáticos, pues no llega ni uno. claro. Entonces, los talentos hay que formarlos y hay que desarrollarlos. Y eso sí es lo más complejo. Y con esa escasez, por decirlo así, Ujú. de talento, no en general, sino talento específico, Exactamente. ya listo para los puestos que estás buscando, cuando tú tienes una entrevista, Ujú. ¿en qué te fijas sobre el perfil de la persona, sobre la actitud, sobre la mentalidad para decir, esta persona está lista para empezar a crecer con nosotros? Ujú. Fíjate que desarrollamos un perfil, le llamamos el perfil alteano, y ese perfil alteano tiene muchas características que lo que hicimos es platicar entre todos qué es lo que queremos como habilidades, bueno, las habilidades se adquieren, más bien es un tema de mindset, es un tema de actitud. Entonces, y es un tema de pasión. Nuestra bandera siempre ha sido la pasión, y, y es bien triste que en las entrevistas, en cada entrevista, invariablemente siempre le pregunto al entrevistado cuál es su pasión. Y te puedo decir que más del 95% de las personas no saben. Empiezan a construir en ese momento. Primero se voltean y mm, eh, bailar, escribir. Luego los cachas y ellos no saben. Entonces, es muy triste que la gente no sepa cuál es su pasión. ¿Por qué? Porque entonces si no la sabes, ¿cómo la vas a vivir? La pasión se descubre, se construye. ¿Cuál es tu visión? Porque hay una versión obviamente romántica Ujú. de vive de tu pasión, Y se si puede. encuentras tu pasión, no vas a tener que trabajar Sí, nunca, sí. pero a nivel como más práctico, ¿cómo Mira, se construye o se descubre? es que es ambas. O sea, yo creo que lo primero es que se siente. Esa es la principal. Primero sientes, pero no estamos atentos. Tú puedes estar sintiendo tu pasión en muchísimas áreas y ya se te hizo un hábito. Entonces, no estás atento a decir, ah, puede que esta sea mi pasión. Entonces, lo primero es que se siente. Después hay que estar atentos para estar sintiendo y que lo que sientas digas, por aquí va. Y tercero, que se construye. Evidentemente se construye porque tú la puedes sentir y nunca hacerle caso o decir, no, eso lo siento en mis hobbies. Oye, ¿puedes vivir de tus hobbies? Mm. O sea, sé que se puede vivir como cliché, pero yo lo vivo y muchas personas en la oficina lo vivimos. O sea, yo vivo de mi pasión. Y cuando lo platico, otros dicen, bueno, pues sí, pero ese es un garbanzo, el típico que es un garbanzo de libra. No, es que estate atento a cuál es y ya es cuando la descubres. Si no estás atento, no la puedes descubrir jamás. No es, y tienes que estar muy consciente, estar consciente y una vez que la descubres, yo siempre digo que también la tienes que alinear con tus talentos, porque puede ser tu pasión cantar y no Ujú. tienes voz. Mm. Me acuerdo que duré un año estudiando canto
Y dije, esto no es lo mío, o sea, me apasiona, pero no voy a ser cantante porque no tengo la voz. Entonces, es también ser muy consciente de tu talento. Pero si tienes el talento y la unes con tu pasión, entonces y estás alineado con un propósito, pues ahí te explotas en plenitud, ¿sabes? A ver, yo lo que me he dado cuenta es que la gran mayoría de las personas creen que sus resultados son principalmente fruto de las circunstancias, Ujú, ¿no? Es lo que me tocó, ujú, son las oportunidades que salieron y hace falta pues esa intencionalidad ujú, de construir la vida que quieres ujú. y pasa por ser muy consciente de qué vida quieres construir y Exacto, para qué eres bueno, ¿no? exacto. Cuéntame un poquito sobre Tania Cortés y qué rol ha tenido pues en tu proyecto. Ujú. Tania es una amiga que conocí a los... Ella tenía 4 años y yo tenía 6 años, o 7 años. Ah, muy chiquitos. Sí, porque nadábamos. Yo fui nadador muchos años. Fui nadador profesional, se podría decir, en su momento. Y, y la conocí hace muchos años y la dejé de ver. Ella se fue, la dejé de ver como a los 12 años, una cosa así. Ella se fue a vivir a Londres. Allá emprendió y estuvo trabajando mucho tiempo en el mundo de la producción. Y yo le perdí la pista. Y un día en el 2000, ¿qué fue? 2016, me escribió por redes sociales y me contactó y me dijo, ¿eres Marcos, el de la natación? Y le dije, sí. Y me dice, oye, yo he estado trabajando en tales producciones, hacía producciones sobre todo de cine, producciones de audiovisuales. Me dice, soy productora. Y en ese tiempo nosotros estábamos creciendo y íbamos a poner G de Luz apenas. En 2016 ya estábamos creando y produciendo G de Luz. Y le dije, pues justo estás en el momento de que te integres al equipo. Y entonces tuvimos una plática en un cafecito y nos dimos cuenta de que teníamos los mismos ideales y los mismos valores de calidad, de disrupción, de innovación, de creatividad, de diseño. Y se integró al equipo. Se integró al equipo en el 2016, hicimos G de Luz y después se incorporó ya la parte accionaria. La incorporé la parte accionaria y empezamos a trabajar en los parques. Ella actualmente es la COO de la empresa, es la directora de operaciones de la empresa y es la directora de los parques. Entonces, ella dirige todos los parques. Yo soy CEO de la empresa y CCO, que es Chief Creative Officer, que es director de creación. Entonces, ella ve la parte operativa, yo la parte creativa, y entonces hacemos una enorme mancuerna de que lo que yo creo junto con mi equipo, ella lo lleva a la realidad y lo opera. Me gustaría pensar que al estar en la industria del entretenimiento, Ujú, también se han planteado en algún momento pues, pasar a la parte pues, cinematográfica. ujú, Cuéntame cuáles son tus planes con respecto a eso y cómo piensas si lo vas a seguir centrando en ujú, parques temporales ujú. o quieres tener parques constantes de todo el año. ¿Cuál es la visión que tienes ahorita sobre eso? Sí, no, fíjate que la pantalla no me llama la atención. La pantalla, a mí lo que me encanta es hacer y ver que la gente está sintiendo, Mm, el que la gente esté conectada con estas emociones, el que la gente, nuestros parques son, se puede decir, una montaña rusa de emociones, porque no solo vives una emoción. mm. Entonces, está padrísimo y eso no lo puedes lograr, bueno, lo puedes lograr con la pantalla, evidentemente, por eso es tan exitoso el cine, pero ahí tú eres espectador y lo que nosotros queremos es que tú seas el protagonista. Entonces, cambia totalmente la perspectiva. Eh, Queremos seguir haciendo experiencias, no solo parques, tenemos diferentes formatos. Estamos trabajando en dos vías, en expansión nacional e internacional y otra también hacia la permanencia. Entonces tenemos ya puestos los ojos y algunas inversiones para ir a Los Ángeles Wow, y a Madrid también. wow. Sí, entonces estamos haciendo todos esos preparativos, estamos haciendo, porque evidentemente no podemos ir con todo el tamaño de un parque, es una locura. Y aparte son las mismas fechas en diferentes No, y lugares. la parte de producción, Ujú. bueno, No, tendremos que duplicar los equipos y tampoco es como que queramos ser el McDonald's del entretenimiento. Entonces, no queremos no queremos perder nuestra esencia, no queremos perder nuestra libertad creativa. Entonces, tenemos muy claro el camino que estamos tomando. ¿por qué has querido dejar Santa Claus fuera de Navidalia? Fíjate que no está fuera, pero no es Santa Claus. Es Santa, es un Santa medieval.
Lo que hicimos ahí fue que nos quisimos alejar totalmente del cliché, porque eso habría sido lo esperado, Mm. ¿sabes? Un parque de Navidad con esferas y con duendes y con bastoncitos rojos y blancos. Más comercial y menos tradicional. Totalmente. Entonces nos fuimos a la esencia. A nosotros nos encanta el storytelling. Realmente eso es lo que nos mueve. Las historias son lo que nos mueve y no los clichés comerciales. Mm. Entonces, eso fue un reto enorme. O sea, el haber hecho 4 mundos y que ninguno tenga esta estética que todo mundo se esperaría, estos duendecitos verdes por todos lados, Mm. estos soldaditos, renos. Esto fue un reto, pero al final lo logramos a través del storytelling. Dijimos, bueno, ¿cuál es la esencia? ¿De dónde viene la Navidad? Del Medio Oriente. Entonces, ¿de dónde viene toda esta parte gélida? Pues no es sí es del Polo Norte, pero no es del Polo Norte americanizado, sino del mundo nórdico. Y entonces el mundo nórdico tiene otras, te vas enterando, por ejemplo, cuando vimos, primero fue alejarnos del Polo Norte, pero cuando llegamos al nórdico, nos dimos cuenta de las historias que hay en los nórdicos. De hecho, ellos hicieron el primer árbol de Navidad, pero era un árbol que quemaban. Ah, güey. Era un árbol que el Yggdrasil se llamaba. Era un árbol nórdico y en las vísperas de Navidad lo prendían. Entonces, eso fue lo que, esa parte fue la que hizo que fuera una estética de árbol con luces. Entonces, pues todo, la mayoría viene de Europa. Entonces, Qué el interesante. mercado navideño también, y Canticorum, por ejemplo, que Canticorum es algo de lo que más me enorgullece, tanto el show de Alma de Calaverandia como Canticorum, pues es una, está inspirado en Notre Dame, por ejemplo. Entonces, el traer un poquito también eso, pues era muy fácil para nosotros poner una fábrica de dulces, la fábrica, la típica fábrica de Santa o las villitas de Santa. Ujú. Eso no somos nosotros. Nosotros nos vamos realmente a la historia, al fondo, a la esencia, a la cultura, al investigar de dónde nacieron las cosas. Y entonces eso es lo que representamos. Entonces, así como, digo, la Navidad es parte de nuestra cultura, por eso está la posada mexicana, por eso tenemos una piñata enorme, pero tecnificada. Pero también damos, hay atole de mazapán, por ejemplo. Mm. Hay, bueno, me encanta que 1,000 personas al unísono están cantando, están pidiendo posada con su velita, pero en un videomapping gigante donde viene la letanía que la están leyendo, ya no está la hojita. Y ese sentimiento y esa energía y esa nostalgia que genera, eso es lo que nos llena. Yo preparando esta entrevista me imaginé llevando a mis hijas pequeñas a los parques y es una sensación de emoción pues muy importante de también querer que conecten con la tradición. Ujú, Muchas personas podrían atribuir esto solo a un negocio, ujú. pero no ven detrás pues todo el proceso creativo. O sea, Claro. llegar a este tipo de soluciones, de propuestas y de experiencias, Ujú, solo es resultado de mucha profundidad en la creatividad. ujú. Entonces, ¿cómo ves tú hoy la creatividad y cómo crees que las personas comunes y corrientes podrían ser más creativas en su día a día? Porque pues, en la chamba del diario, con la saturación Ujú, mental que tenemos, puede limitar nuestros caminos creativos. ujú. ¿Cómo hoy las personas podemos ser más creativos en nuestro día a día? Para mí la creatividad es conciencia. Es conciencia de estar abierto a todo lo que está pasando, a tu entorno, a tu gente, a tus emociones. Walt Disney, cuando le preguntaron que cómo era, de dónde sacaba tanta imaginación, y él dijo que de la curiosidad. Y eso se me quedó grabado. Entonces, cuando empiezas a entenderlo, dices, es cierto. Tú empiezas a curiosear en algo y empiezas a crear, empiezas a crearte una historia, una percepción de lo que estás viendo, a crearte una historia y estás creando. O sea, todos somos creativos, todos, todos. En la oficina nos decían, no, pero nosotros hacemos Excel y, bueno, tú estás siendo creativo en cómo llegar a una fórmula y estás siendo creativo en cómo presentar algo. Siempre, siempre la creatividad, fíjate que raramente solo la enfocan en tecnología, en diseño, en arte, en esta parte artística, Ujú. pero todos somos creativos. El crear un podcast es creativo, el crear un formato, estás creando toda una narrativa. El seleccionar a quién invitar, pues tiene toda una creatividad hacia donde lo quieres ir dirigiendo. Entonces, Claro. siempre estás creando, pensando es crear. Entonces, eh,
creo que al ser todos creativos es nada más enfocarlos en algo. Y cuando tú enfocas en algo, todo un esfuerzo es cuando salen estas cosas. ¿Y tienes algún hábito que practiques? Porque ahora al final la creatividad dicen Ujú. que también es un músculo, ¿no? Sí, Que se ejercita, que se sí, trabaja y que de forma intencional se sí, busca. sí, sí, sí. ¿Hay algo que tú hagas diario en tus hábitos para ejercitar la creatividad? Estar en un estado de mindfulness, por se podría decir, estar consciente de que cuando estás creando estés enfocado y que no estés distraído en absolutamente nada. Nosotros hacemos burbujas de 90 minutos, les llamamos, donde todos dejamos celulares, se cierra las Computadora. computadoras. Iniciamos incluso a veces con una meditación de 3 minutos y hay una parte muy padre porque cuando tú tienes una cuando tú tienes estos recuerdos de algo que has hecho, de logros, por ejemplo, a veces ponemos, si vamos a hablar de Canticorum, ponemos un pedacito de Canticorum y se te vuelve a poner la piel chinita, pues empiezas a generar oxitocina, por ejemplo, y te empieza a subir la energía. Entonces, hay veces que llegamos, y más con estas ondas de calor, por más que tengas aire acondicionado, llegan los equipos cansados, bajoneados, entonces empezamos con una meditación para meternos todos en una, en un entorno creativo. Y luego ponemos algún video de algo que vaya relacionado, que nos mueva el mood. Y una vez que estamos enfocados, claro que tenemos nuestros procesos creativos. Hemos investigado mucho de los procesos de Disney, de Cirque du Soleil, de Apple, por ejemplo. Y hemos adoptado lo que hemos podido tropicalizar a nuestros entornos, porque obviamente tampoco no somos esos equipos enormes que tienen Pixar, por ejemplo, Ujú. al cual admiramos mucho también. Y, y hemos adoptado ciertas metodologías, tropicalizado, y nos vamos. La creatividad también es mucha estrategia. Y eso es algo bien padre. Tienes que tener eh, también una parte muy equilibrada tu parte creativa con la parte estratégica. Muchas veces se piensa que los creativos somos solamente unos locos creando cosas, pero no, todo tiene su parte estratégica porque tienes que dirigirla perfectamente al resultado que quieres lograr en el parque. Entonces es muy padre porque a mí siempre me han gustado también los juegos de estrategia, estos juegos de mesa que antes teníamos y esos juegos mezclados con la parte creativa hacen que también todo pueda ser muy viable y muy factible. Entonces, no solemos quedarnos con muchas ideas que no se pueden aterrizar. Lo que sí es con muchas ideas que no se pueden producir por parte de presupuestal, eso Mm, sí, y las vamos guardando en el cajón, mm. pero nunca nos quedamos con algo que no se pueda. A ver, yo tengo muy arraigada la idea también de que tenemos que cuidar lo que le metemos a nuestra mente, Totalmente, ¿no? totalmente. Vas a Disney, vas a Dubái, Ujú. vas a Milán, vas a Xcaret, absorbes, ves, aprendes, Sí. tratas de entender, le escarbas, le rascas, pero ¿cómo seleccionas tus fuentes de inspiración? Pues simplemente investigando. O sea, investigando bueno, primero en la concentración, en el enfoque de decir sobre qué sobre qué vamos a crear y eso qué necesita, qué requiere. A mí me encantó, aparte de los procesos de Disney que van y visitan lugares, sacan miles de fotografías para seleccionar y hacer algo muy realista. Nosotros hicimos mucho eso, por ejemplo, en Canticorum fuimos a diferentes, bueno, Navidad en general, a diferentes mercados navideños. Nosotros nos quedamos inspirando en uno de Colonia, en Alemania, el mercado con estos tolditos, Mm. rojos que tenemos en Navidad y están inspirados en Alemania. Y nos encanta estar absorbiendo la cultura real, local. Y eso es lo que nos hace inspirarnos y traer un pedacito para acá, y traerlo de la mejor manera posible. Y cuando estás enfocado en eso, automáticamente eh, te inspira y te enfoca en qué investigar. ¿Qué es lo que más valoras tú en un colaborador creativo? ¿Qué es lo que más valoro? Primero, su capacidad de enfoque. Eso es importante. Enfoque slash desconexión. Exactamente, desconectarte del mundo exterior para conectarte en el mundo interior, que es lo que te va a hacer que tengas algo verdaderamente realista, creativo. Entonces, el enfoque, la actitud, eh, el, yo creo que la curiosidad.
Me quedé mucho con eso que decía Walt Disney y realmente el que las personas curiosas son las que más creativas pueden ser. ¿Cuál crees que vaya a ser el rol de la inteligencia artificial en los procesos creativos que hoy tienen? Ujú, Porque, pues, a ver, algunos pensadores dicen que la creatividad es de lo más complejo que ujú, existe en el cerebro del ser humano, es incluso como de lo más humano que tenemos, ujú, por ujú. decirlo así, ¿no? Sin embargo, pues esto está avanzando muy rápido, Sí. se crean cosas increíbles, incluso se generan emociones, Ujú. sensaciones, sentimientos Sí, claro. a partir de algo que probablemente no fue creado por Ujú. un humano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión que tienes? ¿Cómo lo piensan aprovechar? ¿Y qué rol crees que tenga esto, pues, en el futuro de las experiencias en los parques? Yo creo que ya no es en el futuro. De entrada, ya no es en el futuro, es en el presente. Claro. Para mí es algo muy importante, pero yo sí creo que me jacto de tener la visión de la importancia que tiene la inteligencia artificial en nuestro tiempo. Creo que estoy muy consciente de eso, porque hay gente que hasta le huye, como que dice, no, no, yo eso no sé. A mí me parece que es un momento igual o más importante que cuando llegó el Internet. Entonces, asimismo, he invitado a todos los equipos a que lo adopten. Eh, ya estamos adoptando nosotros muchísimo la inteligencia artificial, sobre todo hablando de los procesos, simplemente investigando cuáles son los mejores procesos o cuáles son las mejores prácticas. Mm, Desde ahí, al tener toda la información del mundo, pues tú puedes ir viendo qué tipos de procesos existen que no estás aplicando y qué te funciona para aplicarlos. Ahora, el otro día fui a una conferencia de inteligencia artificial y precisamente salió ese debate, ¿no? Que es cómo, que si la que crea la inteligencia artificial generativa es creatividad. Y yo sí creo que es creatividad. Si tú te pones a pensar en nuestros procesos creativos, eh, nosotros en la parte, o sea, ¿en base a qué creas? A tus conocimientos, a partir a de otra tus cosa. creencias y a tus experiencias. Claro. Entonces, si esta inteligencia tiene exactamente lo mismo, o sea, no tiene, tus creencias son en base a información que te llegó al momento. Claro, estás Entonces, haciendo algo a alguien que partir tiene de todo referencias que ya claro, tienes. totalmente, tú creas a partir de creencias, referencias y experiencias. Ok, pues la inteligencia tiene lo mismo. Entonces, pero no nomás de sus creencias, sino de todas las creencias de todas las personas que están alimentando eso. Claro. Entonces, agarra la experiencia que al final es lo mismo que tú haces. O sea, si tú te impones a investigar, pues ella también investiga. Entonces, tú te formas, tus creencias las haces a partir de imágenes incluso. Cuando yo fui a tal lado, vi estas casitas, pues la inteligencia también. Entonces, es un debate, es un Es un debate. debate. Yo sí creo que al final eh, no sé si vamos a llegar a algo con ese debate de si la generativa de la inteligencia es creatividad. Yo creo que sí, pero, pero que no tiene el feeling del humano, no lo sé. No lo sé y creo que nunca vamos a saber. Porque yo creo que a partir de ahorita tú ya no vas a saber si un guión de una película está escrito por inteligencia o por un humano. No lo vas a saber de ninguna forma. Entonces ahí ya va a ser un tema más de una cancha ética. Claro. En los festivales, Marcos, pues es una mezcla de técnicas, es una mezcla de trabajo, es una mezcla de Ujú, muchas cosas, ujú. pero hay mucho estrés detrás, hay mucha presión, Sí. porque hay personas de por medio creando Ujú, y como usuarios también, ujú. hay fuego, hay agua, hay Sí. estructuras, hay accesos, Sí. hay temas de seguridad. Bueno, pues es un mundo Sí, de detalles que cuidar para que salgan bien las cosas. exactamente. ¿Cómo manejas, pues, una parte el estrés Ujú, y otra parte la incertidumbre ujú, también de un evento? ujú. Fíjate que algo muy importante que aprendí exactamente, o sea, de las cosas buenas que dejó la pandemia, Mm. es que me metí mucho a investigar sobre el estoicismo. Me llegó por ahí en algún videíto que de esas que te llegan por redes sociales. Y para mí ha sido un cambio dramático en mi vida. Eh, el estoicismo al final te dice que sepas discernir entre lo que está en tu control, lo que puedes controlar y lo que no. Y Ujú. que lo que no te afecte, porque no tiene sentido que te afecte algo que no puedes controlar.
Entonces, ahí realmente yo sí creo que eso fue un parteaguas en mi vida de estrés. eh, y ahorita no siento el estrés. Simplemente discierno tal cual. Sabes que esto no lo puedo controlar. Entonces, ¿por qué me va a afectar? Pero es que va a causar un caos. Enfoquémonos en cómo resolver ese caos. Entonces, se puede oír muy de, de masterista, pero no. Realmente es cuando lo empiezas a vivir, ya no tienes estrés. Antes, luego sentía que bajaba ese nervio, ese estrés y sentía en el estómago. En el estómago siento todo eso. Y ya no. Entonces puede estar pasando algo, puede llover y estar Canticorum en la lluvia y los artistas están queriendo salir y a ver un caos. Y antes es, ¿qué va a pasar? Y empiezas con una desesperación y ahorita es, a ver, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer esto? Entonces, te tranquiliza mucho, pero realmente es una técnica infalible. Es más, yo quisiera haberla aprendido a los 20 años y hubiera sido más feliz. Y en la parte técnica y Ujú. metodológica, o sea, ahorita estamos hablando de cómo lo has procesado a nivel de mentalidad, Emocional, ajá, ¿no? sí. Pero a nivel práctico, técnico, Ujú. ¿haces algo para que liberar esos momentos de estrés? Bueno, ejercicio. Para mí, en la oficina incluso tenemos clases de box, Mm. porque 2 veces a la semana. Vale, tú y tú. Sí, vámonos. No, sí, sí, sí es muy, muy bueno el box. Y tenemos clases de yoga también, damos clases de yoga. Y sí, es que es muy importante tener las herramientas. Y también tenemos coaching a nivel terapia, por ejemplo, porque es importantísimo que todos los equipos crezcan no solo en lo profesional y lo económico, sino en lo personal. Para mí es muy importante generar conciencia, muy, muy importante. Eso es lo que nos hace crecer personalmente. Entonces, cuando tienes más conciencia, menos te afecta lo exterior. Entonces ha estado muy padre ese camino. Marcos, ¿qué es ser un chingón? ¿Qué es ser un chingón? Tengo la fortuna de que me invitaron a un TEDx y, y, y tenemos una connotación muy, muy distorsionada o sesgada, quisiera decir yo, de qué es ser un chingón. Entonces yo la conferencia le empiezo a decir que si creemos que Steve Jobs era un chingón, entonces no, sí, Coco Chanel, sí. Y de repente menciono a un narco y se atoran porque está esta connotación mal enfocada donde le damos importancia a las personas en base a lo que tienen, llámese dinero, llámese poder, llámese fama. Y eso para nosotros en nuestra cultura, y no digo nada más mexicana, en la cultura mundial, siempre decimos, no, esa persona es muy importante. Es muy importante porque tiene que, porque ha hecho qué. Entonces no es en base a nuestros logros que impactan positivamente en la sociedad, sino en lo que han generado. Y entonces ahí cuando me puse a pensar eso dije, es que deberíamos de ser una nueva generación de chingones. Entonces lo que digo ahí es que si tú descubres tu pasión y tienes alineada tu pasión con tu talento y un buen propósito de vida, te sientes muy chingón. Entonces, eso es lo que yo creo. Entonces, ser un chingón es una sensación. Claro, es una sensación porque no es que te sientas chingón, te sientes, se siente padre, vaya, se Realizado. siente más que padre, se siente chingón estar alineado. Sí, imagínate tú estar viviendo todos los días de lo que te apasiona y luego descubres que tu talento, te voy a poner un ejemplo, a mí me apasiona crear y tengo talento para crear y mi propósito es crear experiencias que impacten, etcétera. Entonces, estás alineado completamente. Entonces ahí se borra este cliché de que no sientes que trabajas, pero es una realidad. Eso es lo que yo siento todas las mañanas. Llego y me pica llegar a la oficina. Estoy llegando a las 8 de la mañana a la oficina porque quiero hacer más, o sea, crear más y todo lo que conlleva, como bien dices, no es solo creatividad. Tienes que liderar equipos operativos, tienes que liderar equipos de seguridad, bueno, tenemos servicios médicos. Somos 500 personas operando un parque. Imagínate, 500 personas por parque. Entonces, es un poco una locura, pero eso es lo que conlleva tener un proyecto o proyectos de calidad de ese nivel. ¿Y cuál es la experiencia que más te ha sorprendido a ti Ujú. en los parques, que no te lo esperabas? Híjole, son muchas reacciones de las personas. El otro día vi un videíto
porque no estaba en ese momento en el show de Alma, y me mandaron luego un videito. Llegó una persona a pedirnos que si podía ponerse frente al show, de espaldas al show, y estaba platicándoles el show con señas, contándoles el show a personas sordomudas. Entonces, eso fue algo, hijo, que te llena estarlos viendo ahí en el video y estándoles contando con la emoción, ellos viendo la pantalla de agua, eso te llena. O sea, ha llegado personas, el ver a las personas llorar en los shows, conectar, porque ambos shows tienen una dosis emocional impresionante. Tanto conectas con el Día de Muertos y si tienes una persona recientemente fallecida, o con la nostalgia en Canticorum de cuando era chiquito y escuchabas esas canciones, estarlas viendo en vivo con un violín. Han llegado niñas que nos han dicho, o amigos que nos han dicho que sus hijas ya están estudiando violín porque vieron a la violinista. Claro. Entonces, el inspirar a tanta gente, el mover las emociones y conectarlos con esos sentimientos, eso es lo que realmente por lo que hacemos las cosas. Otro cliché es que decimos que nosotros no hacemos las cosas por dinero, y es una realidad. Nuestro dinero no es un fin, es un medio, y es importante para poder hacer más experiencias de mayor calidad. Entonces, cuando ya tienes esa filosofía en tu ADN, entonces cambian las cosas, cambian totalmente tu propósito. Steve Jobs decía que él fue multimillonario a los 25 años. Ujú. Entonces, a los 25, cuando ya tienes todo el dinero del mundo, ya, ya no te preocupas por eso, ya lo das por hecho que lo que haces es por otra cosa, por otra razón. Y eso nos está pasando en el hecho de decir, sabemos que lo que nosotros hacemos no es por dinero. Entonces, eso cambia también el fondo de todo. Una frase que te gusta repetir mucho, me parece que es de Walt Disney, que es, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te va a llevar a donde quieres estar mañana. Y me encantaría profundizar un poco en el tema de tu mentalidad. Ujú. ¿Sí? Hoy, ¿cuál es tu propósito? Hoy, realmente aportar para hacer una comunidad más consciente. Realmente yo veo una serie de inconsciencia afuera enorme. Yo veo una escala de valores distorsionada. Uno de los principales valores ahorita es el dinero, el poder, la fama, con todo esto, las redes sociales, con la cantidad que hay de influencers y la cantidad de dinero que están generando. Entonces se convirtieron en los role models, y lo que más se busca es dinero, coches, lujos. Hay muchas partes que se distorsionaron. Ya no hay una comunidad, ya no hay civismo, por ejemplo. A mí me parece que estamos de repente en la ley de la selva. No soporto ver, por ejemplo, que la gente se pasa el rojo, la colita del rojo así, se la pasan. He visto accidentes, he visto que hay una distorsión en el respeto hacia los demás. Ahí es donde digo que los valores están mal enfocados. No hacemos, hay mucho liderazgo, pero individualista, ¿sabes? No está viendo liderazgos que hagan, no estoy viendo liderazgos que hagan algo por la comunidad, y estoy hablando por nuestra comunidad, nuestra Guadalajara. Sí. Yo quiero una Guadalajara más respetuosa, realmente algo que nos lleve a ser más comunidad, tal cual. Eso es algo que me encanta. ¿Y recientemente has desarrollado algún hábito? Ahorita hablamos del ejercicio, de la meditación previo a los procesos Ujú. creativos, pero recientemente has desarrollado algún hábito que ha tenido algún impacto importante en tu vida. Eh, ¿Qué te podré decir? No me gustaba tanto el café, y ahorita me hice barista, Mm. incluso me estoy muy apasionado por el café y todo el entorno del café. El café te lleva a tener pláticas, el café te energiza, el café tiene toda una historia, tiene toda una forma de prepararlo. Entonces, imprimí junto con Tania, que también se apasionó por el café, imprimimos esa cultura en la empresa, la llevamos a los parques. Y creo que todo lo que gira en torno al café me ha servido muchísimo. Y más por un tema, pues, gastronómico, más por un tema funcional y de cómo aprovechar el café de forma estratégica en Ujú. tu trabajo. Fíjate que, a ver, hablando de esto que me decías en la forma estratégica,
Si nos vamos ya a la parte estratégica de empresa, por ejemplo, algo que acabo de descubrir fueron los OKRs. Me encantó este modelo de estratégico de organización que, bueno, lo descubrieron, no lo descubrieron, lo inventaron en 1954. Y, y Apple y Amazon lo adoptaron desde el 98. Los OKRs para mí me volaron la cabeza porque es algo tan sencillo. Si tú los escuchas, es trabajar sobre objetivos y resultados clave. Pero para mí tiene todo un trasfondo que es el que toda la organización esté alineada a los objetivos de la empresa. Y eso te hace repensar desde tu why y tu propósito y tu visión. Ujú. Desde ahí, o sea, el que la tarea de cada persona vaya alineada a un resultado, que va alineado a un objetivo que desde unos 5 años y que va alineado, perdón, del año, y luego de unos 5 años, y luego de la empresa a la visión del board o de los fundadores, te vuela la cabeza cuando lo entiendes. Siempre habíamos trabajado por tareas, por ejemplo, tareas para lograr estos objetivos de montar un parque, montar una atracción. Ujú. Para un parque son más de 2.800 tareas que se realizan todo el equipo. Eso es una locura. Todos utilizamos sistemas de project management enormes. Y hubo dos cosas que en lo particular eh, decidí implementar en este último año. Y estos fueron los OKRs y una oficina de PMO, que es Project Management Office. Entonces, unimos a todos los project managers que estaban en diferentes departamentos, los unimos para que se certificaran, para que estuvieran alineados a una metodología y desde ahí hacer el project management de todas las áreas. Mm. Nosotros estamos organizados por áreas, subáreas, departamentos y subdepartamentos. Entonces, el alinear todo eso hacia un objetivo, que en este caso es un sueño también, pues imagínate cómo te sientes de enfocado. Entonces eso es algo que adopté últimamente. Wow. Algo que quería también hablar contigo es Ujú, EO, ujú, tu foro y en general participar en EO ha sido ujú. algo importante para el crecimiento de tu negocio. Claro. Eh, yo llevo, creo que ya son 10 años. Este año cumplo 10 años. eh, 10 años de que me invitaron y bueno, ha sido toda una experiencia padrísima. Tiene sus ups and downs, pero es algo muy padre porque sobre todo la parte del foro, para mí es algo que es invaluable. De verdad, el tener amigos, a ese círculo de confianza, ese círculo que ve por ti, donde no tienes conflictos de interés, donde tienes una pues un compañerismo a nivel de hermandad. eh, se convierten en tus mejores amigos también. Y con esta metodología que tiene yo, eh, logras mantenerte. Bueno, yo tengo todos, a lo mejor tenemos amigos que decimos que son nuestros mejores amigos y los ves 3 veces al año, ¿no? Ujú. Aquí es cada mes estar enfocados en estar al pendiente de todo lo que te sucede, tanto en lo positivo como en lo negativo, el estar alineados a esta parte que me gusta mucho pues sí, de la esencia de Diego, que dice que todos tenemos tres áreas de nuestras vidas. Una es el área personal, la otra es la familiar y la otra la empresarial o la profesional, según donde estés. Pero a menudo todos los revolvemos. Y entonces pasa que o sea, o te conviertes en tu empresa, que es lo que te decía al inicio de la plática, Ujú. o te conviertes tú en tu familia. Entonces muchas veces te olvidas de ti. Y eso nos pasa. Generalmente tú pregúntale a cualquier persona y seguro tú me contestarás lo mismo, Mm. que es lo más importante en tu vida y todo el mundo te dice mi familia o mis hijos, pero siempre nos dejamos a un lado nosotros. Y entonces ahí también te explican que por algo pasa en los aviones cuando baja la mascarilla y que te dicen primero tú y luego tus hijos, Mm. aunque sea lo más importante para ti. Sí. Entonces cuando lo entiendes en esa forma metafórica, empiezas también a invertir en ti. Y cuando hablo de invertir en ti, es también invertir en tu conciencia, en tu crecimiento personal.
Y entonces eso también lo permeas en la familia. Entonces es Ujú. padrísimo todo lo que te da esta esencia de yo. También ya en la parte de How, por ejemplo, en la parte de más empresarial, ahí conocí en un programa de liderazgo que tuvimos en Miami, ahí conocí a Eugenio, que es uno de mis coaches, bueno, el coach que tengo ahorita, que es alguien que realmente me ha tocado y me ha cambiado la vida desde que me empezó a coachar. O sea, él tocó mi vida y cambió, me hizo cambiar tanto de mindset en lo profesional como muchas cosas personales. Entonces, pues eso no lo hubiera tenido si no hubiera estado en ese programa de liderazgo, de Leadership ahí, ¿no? Entonces ha sido muy importante. ¿Qué es para ti la aventura? La aventura es, bueno, en mi caso es día a día, es una aventura. Decimos que seríamos muy exitosos haciendo un reality show. Mm. No somos una empresa nada convencional y hay tantas historias ahí adentro que pasan que de cómo vamos descubriendo desde procesos nuevos, desde cómo nos interrelacionamos. O sea, está padrísimo todo lo que hacemos. O sea, lo que hacemos realmente es una aventura. Poner un parque es una aventura. Todo lo que te lleve a un nivel de exaltación, que te saque de tu vida cotidiana, para mí es una aventura. ¿Y qué? Viajar es una aventura porque yo pues, no viajo solo por ir a desconectarme, sino es más, viajo por ir a conectarme. Viajo por ir a conectarme con la cultura de donde estoy. Eh, Tuve la fortuna también de ir el año pasado a Tomorrowland, Wow. con mi hija ¿Cuántos y años tiene tu también hija? 23. Ok. Y vamos a ir otra vez este año. Entonces, fuimos para también vivir estas experiencias. También fui a Burning Man el año antepasado. Entonces, esta parte de estar investigando, de estar curioseando, pues también es parte de una aventura. Todo ¿Qué, es una aventura. qué aprendiste en Tomorrowland? Uy, Tomorrowland, Si puedo decir una cosa que realmente sacaste de ahí que tal vez no te esperabas. sí me esperaba muchas cosas, pero no a ese nivel. Cuando tú vas y te paras enfrente de ese escenario macro, que es realmente impresionante, y ves la cantidad de detalles y sabes lo que implica hacer eso, le das un valor impresionante, le das un valor que no sé cuánta gente de la de ahí se los dé, porque muchos llegan, lo ven y bailan y se acabó, ¿no? Y van a escuchar a su DJ favorito. Pero yo que sé el valor de lo que representa montar todo ese... Son 14 escenarios para empezar y todos son impresionantes. Pero el main stage, es algo brutal, es algo fuera de todo contexto, sí te quedas impactado. Yo creo que es de las sensaciones similares, podría decir yo, a la primera vez que vi una catedral en Europa. Esa sensación de entrar y voltear y ver, wow, eso me pasó también en Tomorrowland. Y con ese valor agregado de que sé lo que implica y sé todo lo que hay atrás. Marcos, y ya para terminar, ¿qué tienen que pasar los siguientes meses para que tengas un año extraordinario? ¿Qué tiene que pasar? Sí. Uy, no me lo había planteado. Estamos aterrizando un par de proyectos en otras geolocalizaciones y creo que estamos a punto de presentarlos y si eso camina como esperamos, creo que eso podría ser lo que nos haría ser más felices. Muy bueno. Marcos, la verdad es que estoy súper agradecido por tu tiempo. Hombre. Para mí, ahora con más ganas y con más entendimiento voy a ir a estas Qué padre. grandes experiencias que han diseñado. Lo disfruto mucho y creo también en esa importancia a nivel social Ujú. de conectar con las raíces, de conectar con las tradiciones, de hacer cosas creativas, innovadoras, profundas, chingonas. Sí, Así es que creo que es parte de una vida épica. Y nada, muchas gracias. no, ¿Algo gracias a más que ti. quieras añadir? No, pues invitadísimos todos a que vivan la experiencia de los parques. Realmente no solo es ir a divertirte, es ir a conectar con tus emociones, es ir a que sientas, es ir a vivir algo totalmente hecho por talento mexicano, por talento tapatío y que vayan a sentirse mexicanos y tapatíos otra vez. ¿Dónde pueden las personas saber más de ti o saber más de tu negocio? Pues en las redes sociales tenemos en Instagram Altea Emotions, sobre todo,
y en los parques, ahí los esperamos. Marcos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Soy Pablo Gómez Orea y si te gustó este capítulo, compártelo con tus amigos y califícanos con 5 estrellas en donde sea que lo estés escuchando. No olvides suscribirte en Spotify y en YouTube para que no te pierdas los siguientes capítulos. Te veo en la próxima entrevista épica.